Hola, amores. ¿Cómo andan el día de hoy? Quería pasar por aquí para comentarles algo que me tiene bastante contenta. Por fin he reorganizado todo el apartado de miembros, que antes estaba bastante desordenado. He implementado mejoras pensando en los distintos tipos de usuarios, o mejor dicho, en los grupos que más suelen apoyarme. Ahora contamos con la membresía Senpai, cuyos miembros tendrán acceso anticipado a los videos antes de que se estrenen para el público general. Y, por otro lado, tenemos la membresía Shogun, que contará con contenido exclusivo. ¿Sí? Videos que estarán disponibles única y exclusivamente para quienes formen parte de ese nivel. La verdad, este es un cambio bastante importante, especialmente para las personas que no habían podido unirse debido al precio de la membresía anterior. Antes, el único nivel disponible que desbloqueaba los videos anticipados costaba aproximadamente $8 con 30 centavos. Ahora, ese acceso estará disponible desde unos $4 con 98 centavos aproximadamente. Y recalco lo de aproximadamente, porque todas las membresías las manejo en pesos colombianos, así que el valor puede variar un poco dependiendo del cambio de moneda. Y bueno, sin mucho más que decir, espero de verdad que les guste este cambio. Se vienen cosas muy buenas para el canal y estoy emocionada por todo lo que está por venir. Les mando un abrazo enorme y un beso. Los amo muchísimo. Capítulo 421. ¿Qué tan hermosa era Chiyo, en realidad? No que en realidad, Madara también ha sido revivido mediante la reencarnación del mundo impuro. Después de que se le ocurriera una idea, Hashirama comenzó de inmediato a tantear el terreno con cautela. ¿Qué? Noki quedó completamente impactado. ¿Quién lo hizo? ¿Quién hizo esto? ¿Acaso no entienden las ambiciones de Uchiha Madara? El mundo ninja apenas ha logrado asentarse en la paz, ¿por qué alguien lo reviviría con la reencarnación del mundo impuro? ¿Quién exactamente? Cálmate primero. Al ver a Noki caminando de un lado a otro, repitiendo las mismas frases una y otra vez, perdiendo por completo la compostura que tenía antes, Hashirama se convenció aún más de que ese anciano había quedado profundamente traumatizado por Madara. Madara, él en realidad. Hashirama prosiguió a contarle que Madara estaba actualmente en su Nagakure, cortejando a la abuela Chiyo. Imposible. Absolutamente imposible. Uchiha Madara es un hombre de corazón frío, no hay forma de que le guste una mujer. Y ni hablar de una anciana. Cuanto más escuchaba a Noki, más impactado se veía. Al final, apretó los puños con fuerza y lo negó en voz alta. Bueno, en cierto sentido, Chiyo es en realidad como una niña pequeña para Madara. Hashirama lo corrigió. La expresión de Noki se congeló por un momento. Pensándolo detenidamente, eso era cierto. Pero de verdad ese era el punto aquí. Ya sea una anciana o una niña pequeña, no hay forma de que a Madara le guste una mujer, y mucho menos que la corteje. Noki insistió firmemente una vez más. Lo estás haciendo sonar como si Madara prefiriera a los hombres. Hashirama torció los labios. Además, ¿quién entiende mejor a Madara, tú o yo? Una persona puede no cambiar ni hasta la muerte, pero Madara ya murió una vez. Así que no es extraño que haya cambiado. Esto. Noki se quedó momentáneamente sin palabras. Después de todo, lo que Hashirama decía tenía sentido. Sin embargo, Hashirama pasaba por alto algo. La muerte anterior de Madara no había sido realmente una muerte definitiva. Él había muerto creyendo que eventualmente regresaría. La muerte que realmente cambió a Madara fue la que ocurrió después de la Cuarta Gran Guerra Ninja en la línea temporal original. Hashirama-sama, ¿está seguro? Preguntó Noki tras un momento de silencio. Por supuesto. Lo vi con mis propios ojos. Hace no mucho, incluso les cargué las bolsas a los dos durante unos días. Así que, Noki, ya que Madara ha terminado así, es hora de que superes tu trauma psicológico. Hashirama habló con confianza, usando esto como consuelo. Hashirama-sama, creo que usted no me mentiría, pero Noki abrió la boca, miró los ojos inocentes de Hashirama y finalmente se tragó sus palabras. Una vez que Hashirama lo confirmó, Noki le creyó de inmediato. Pero no creía que Madara hubiera cambiado de verdad. Creía que Madara debía estar tramando algo. Sin embargo, no podía decirle eso a Hashirama. Ese era el tipo de experiencia que Noki había acumulado durante décadas como Tsuchikage. Dada la situación actual, Hashirama claramente confiaba más en Madara. Si mencionaba que Madara podría estar conspirando, Hashirama seguramente lo alertaría prematuramente, haciendo mucho más difícil descubrir cualquier falla después. ¿Pero qué? ¿Todavía no lo has superado? Hashirama suspiró.
¿Qué te parece esto? Te llevaré a conocer a Madara. Podrás presenciar sus cambios con tus propios ojos. Eso debería funcionar, ¿no? Eso funciona. De todos modos planeaba ir a Sunagakure. Pero Hashirama-sama, después de escuchar lo que dijo, ya superé la mitad. Es solo que Noki hizo una pausa, luego apretó los dientes y decidió soportarlo todo, para tomar una vez más la voluntad de piedra. Por el bien de proteger la paz del mundo ninja, sacrificar un poco de dignidad no era nada. Es solo que la abuela Chiyo es el amor de mi vida. Uchiha Madara es un hombre muerto hace mucho tiempo, ¿cómo podría ser digno de alguien tan incomparable como Chiyo? Debo ir a Sunagakure y arrebatarle a Chiyo a Uchiha Madara. ¿Eh? Senju Hashirama quedó atónito. ¿Otro admirador de la abuela Chiyo? Espera, ¿será que Chiyo realmente fue una belleza sin igual en su juventud? ¿Algún tipo de luz de luna blanca en el corazón de todos? Pero si ese era el caso, podía entender por qué Noki de repente afirmaba haber superado su miedo. Así que era por amor. Eso tenía sentido. Está bien, pero no intimides a Madara. Ustedes dos deberían competir de manera justa. Los labios de Hashirama se crisparon mientras se lo recordaba. ¿Intimidar? Noki, que se había sentido avergonzado por su propia declaración descarada y tenía los ojos cerrados, se quedó helado al escuchar esto. ¿Él intimidar a Madara? ¿Qué creía exactamente Hashirama que era Madara, una mascota inofensiva? ¿No era que Madara, para llevar a cabo algún plan, tenía que disfrazarse de buena persona y no podía actuar abiertamente? Eso en realidad parecía posible. Noki asintió para sí mismo, confirmando su propia suposición. Hashirama-sama, pongámonos en marcha. Bueno, ve tú primero. Todavía necesito comprar algunos productos locales aquí, y luego regresaré a Megakure. Ante la invitación de Noki para viajar juntos, Hashirama agitó la mano con torpeza. Desde que supo que Noki iba a competir con Madara por Chiyo, no tenía ningún deseo de regresar. Un drama caótico de triángulo amoroso como ese, realmente no podía soportarlo. Prefería ir a leer esas novelas de Ataque Kakashi y Jiraiya. En cualquier caso, Madara actualmente no tenía mucho poder y no representaba una amenaza real. En cuanto a Noki, después de tratar con él un rato, Hashirama lo consideraba una persona decente que probablemente cumpliría su promesa de no usar su fuerza para intimidar a Madara. Así que no había nada de qué preocuparse. Y así, Noki fue enviado a Sunagakure mediante la formación del dios del trueno volador. Hashirama permaneció donde estaba, esperando a que el equipo de 4 hombres del dios del trueno volador regresara y lo llevara de vuelta a Megakure. En cuanto a lo que había dicho antes sobre comprar productos locales, eso solo era una excusa para quitarse a Noki de encima. ¿Eh? ¿No dijeron que el abuelo vino por aquí? ¿Dónde está? Una voz llegó desde el cielo. Antes de que Hashirama pudiera siquiera levantar la vista, quien hablaba ya había aterrizado. La persona que llegó era la cuarto Tsuchikage, Kurotsuchi. El primero Kage. Kurotsuchi lo miró con sospecha. Ella estaba al tanto de figuras como el primero Kage reanimado. ¿Pero por qué estaría él aquí? No habrás convertido a mi abuelo en polvo, ¿verdad? Kurotsuchi miró el suelo a su alrededor, como si intentara averiguar qué manchón de tierra podría ser las cenizas de su abuelo. No, tu abuelo se lo llevó la formación del dios del trueno volador. Se fue a Sunagakure. El Hashirama dudó un momento, luego lo pensó bien. Como familia de Noki, Kurotsuchi tenía derecho a saber a dónde había ido y por qué. Además, esto era algo bueno. Si Kurotsuchi no apoyaba el romance tardío de Noki, incluso podría intentar persuadirla como un espectador servicial. Tu abuelo fue a buscar a la abuela Chiyo. ¿Eh? De hecho, tu abuela no fue el primer amor de tu abuelo Noki. En aquel entonces, él quedó cautivado por la belleza sin igual de la abuela Chiyo. Eso dijo él mismo. En el pasado, estaba demasiado ocupado con el trabajo y dedicó toda su vida a la aldea, así que nunca lo persiguió. Ahora que has ocupado su puesto y él tiene tiempo para descansar, planea compensar los arrepentimientos de su vida antes de morir. Eso incluye a su primer amor, la abuela Chiyo. Hashirama explicó con seriedad. Capítulo 422. Revivir primero, revivir después. La mente de Kurotsuchi estaba en un caos total. Plop. Corrió hacia un lado y metió la cabeza directamente en un jarro de agua. La información que acababa de recibir era demasiado abrumadora, así que necesitaba enfriar su cerebro y aclarar sus pensamientos. ¿Estás diciendo que Uchiha Madara y mi abuelo se han vuelto rivales amorosos, peleando por la abuela Chiyo? Kurotsuchi levantó la cabeza, con el agua aún goteando de su rostro, y preguntó incrédula. Así es. Mis condolencias no, simplemente déjate llevar por la corriente. Senju Hashirama asintió con seriedad. ¿Cómo se llegó a esto?
Kurotsuchi se sostuvo la cabeza con ambas manos. Hashirama estaba a punto de decir unas palabras de consuelo cuando la escuchó murmurar para sí misma. ¿Cómo podría Madara enamorarse de la abuela Chiyo? ¿Será solo porque su nombre también tiene el carácter Chiyo? Hashirama quedó completamente desconcertado. Solo pudo observar cómo Kurotsuchi murmuraba para sí misma, alejándose mientras reflexionaba profundamente. El país del viento, aldea de Sunagakure. Después de llegar a Sunagakure, Noki no desperdició ni un segundo. Usando su estatus como ex Tsuchikage, encontró rápidamente a Gaara y le preguntó con urgencia por la ubicación de la abuela Chiyo. Una vez que obtuvo la respuesta, salió volando de inmediato por la ventana. Esta acción dejó a Gaara completamente confundido. Noki pronto encontró a Chiyo. Para su sorpresa, ella estaba sola, lo cual le resultó extraño después de escuchar la historia de Hashirama. ¿No debería Madara estar pegado a ella constantemente? ¿Noki? ¿Qué haces aquí, viejo chocho? Chiyo miró a la pequeña figura flotando en el aire, desconcertada. Chiyo. Noki gritó de repente. Entra en razón. No dejes que la lujuria nuble tu juicio. Madara debe estar tramando algo. Chiyo se quedó sin palabras. ¿De verdad este viejo tonto vino hasta aquí desde Iwagakure solo para regañarla? ¿Y a qué se refería con la lujuria nubla tu juicio? Ella simplemente estaba aquí acostada tomando el sol tranquilamente. ¿De dónde exactamente salió esa acusación? ¿Acaso este anciano estaba tan obsesionado con su belleza que su mente se había vuelto sucia, viendo todo a través de ese filtro? Noki, ¿de verdad crees que eres el único que lo ha visto con claridad? Sigues siendo tan arrogante y tonto como siempre. Chiyo resopló con frialdad, sin siquiera molestarse en darse la vuelta. Noki se quedó helado por un momento, luego descendió lentamente del aire. ¿Quieres decir que todo lo que has estado haciendo era solo un acto para Madara? ¿Para poner a prueba sus verdaderas intenciones? Antes de que Chiyo pudiera responder, él continuó con urgencia. Entonces, ¿cuál es exactamente el plan de Madara? ¿Qué es lo que quiere? ¿Tan impaciente? Parece que los rumores son ciertos. Uchiha Madara ha sido la sombra de toda tu vida. Chiyo abrió ligeramente los ojos y una leve sonrisa apareció en su rostro. Hago esto por la seguridad del mundo ninja. Insistió Noki con terquedad. Está bien. Por la seguridad del mundo ninja. Chiyo continuó. Madara me propuso esto. Yo uso la reencarnación de la vida propia para revivirlo. Después de que recupere su fuerza y recupere el Rinnegan, él lo usará para revivirme a cambio. También dejó claro que la técnica de la renacer del Rinnegan puede revivir a varias personas a la vez. Mientras me trae de vuelta a mí, también podría revivir a mi hijo y a mi nuera. Chiyo ya no ocultó nada y reveló todo lo que Madara le había propuesto durante los últimos días. Después de todo, las 5 grandes aldeas ninja ahora estaban unidas. Su enemigo era el clan Tsutsuki, junto con cualquier amenaza para el mundo ninja. No había daño en decírselo a Noki. Él no era alguien que divulgara secretos a la ligera. ¿Reencarnación de la vida propia? Noki frunció el ceño. ¿No eres una titiritera? ¿Qué clase de técnica es esa? Es el ninjutsu médico definitivo que desarrollé para revivir a mi hijo y a mi nuera, explicó Chiyo. Transfiere la fuerza vital propia a otra persona, logrando la revivificación. Desafortunadamente, aunque completé esta técnica prohibida, mi propia fuerza vital y mi chakra no son suficientes para ejecutarla por completo, ni puedo revivir a 2 personas. Es estrictamente 1 por 1. Y como no había encontrado a Sasori antes, nunca la usé. No sé cómo se enteró Madara, pero vino a mí por eso. ¿Qué? ¿Revivificación? Espera. No estarás considerándolo en serio, ¿verdad? Noki se sobresaltó. Él solo se había enterado de la capacidad de revivir del Rinnegan por Kurotsuchi, quien a su vez lo había escuchado de otros. En cuanto a esta técnica, nunca antes había oído hablar de ella. ¿Quién hubiera pensado que esta vieja titiritera había desarrollado en secreto un jutsu prohibido tan escandaloso? No era de extrañar que Madara la hubiera puesto en su mira. Si solo fuera la reencarnación de la vida propia, Noki no estaría preocupado. Por lo que se veía, Chiyo claramente entendía que Madara tenía segundas intenciones. No estaba siendo manipulada. Y no era lo suficientemente tonta como para sacrificar su vida sin razón. Pero lo que no esperaba era que Madara fuera tan astuto, ofreciendo la capacidad del Rinnegan de revivir a varias personas como moneda de cambio. Esta jugada de revivir primero para permitir revivisiones posteriores realmente hizo que Noki se preocupara de que Chiyo no pudiera resistir la tentación.
Honestamente, si fuera él, si Kurotsuchi hubiera muerto y existiera tal oportunidad de traerla de vuelta, él tampoco podría resistirse a aceptar los términos de Madara. Suspiró. Chiyo no respondió directamente. Simplemente dejó escapar un suspiro. Ese suspiro puso ansioso a Noki, y de repente, un pensamiento cruzó por su mente. Espera. El renacer del Rine del Rinnegan, recuerdo que Kurotsuchi mencionó que también requiere la vida del usuario, ¿verdad? Una vez que revivas a Madara, no hay forma de que él se sacrifique de nuevo para revivirte. Te lo ocultó, te está engañando. Así es. Chiyo lo miró. En verdad, su suspiro había sido por Sasori. Incluso si su hijo y su nuera fueran revividos, ver el estado actual de Sasori, aunque fuera mediante la reencarnación del mundo impuro, podría no ser algo bueno. De lo contrario, ya habría ido a Megakure a solicitarlo. En pocas palabras, Sasori no necesitaba que sus padres regresaran en este momento, y ella ya había aceptado las cosas. Si no, ¿para qué molestarse en cooperar con Madara? Simplemente habría ido directamente con el líder de Akatsuki. Aún así, al ver a Noki así, Chiyo decidió burlarse un poco de él. Madara no lo ocultó. Dijo que aunque el renacer del Rine consume una enorme cantidad de fuerza vital y chakra, incluso los miembros de los clanes Senju Uzumaki morirían por ello, si él se convierte en el Jinchuriki del 10 colas, podría sobrevivir y no tendría que intercambiar una vida por otra. ¿Qué? Noki quedó atónito. Esto se estaba volviendo cada vez más absurdo. Al principio, solo se trataba de revivir a Madara. Ahora había escalado hasta ayudarlo a convertirse en el Jinchuriki del 10 colas. ¿Otro sabio de los 6 caminos? ¿Otra Tsutsuki Kaguya? Justo cuando Noki estaba tambaleándose por el impacto, de repente sintió que alguien se acercaba. La presencia era tenue, pero al observar más de cerca, era Madara. Esto es malo. Va a descubrirlo. Lo alertaremos. Noki miró a su alrededor, luego apretó los dientes. En una decisión de fracción de segundo, se lanzó hacia adelante y se abalanzó hacia el rostro de Chiyo. Exclamación de apertura, interrogación de cierre, exclamación de cierre. Chiyo, que había estado acostada tomando el sol, nunca esperó que Noki hiciera algo así. Sus ojos se abrieron de par en par por el shock. Capítulo 423. Educando a Jiraiya. Viejo fósil, ¿qué crees que estás haciendo? Chiyo pateó a Noki de un solo golpe, luego movió su mano derecha. Hilos de chakra salieron disparados, atándolo firmemente como a una marioneta. Uchiha Madara, que acababa de llegar y presenció esta impactante escena, se sorprendió al principio. Pero cuando escuchó el nombre familiar Noki, se sorprendió aún más. Mirando más de cerca realmente era él. Noki no había cambiado mucho desde su juventud, así que Madara lo reconoció de inmediato. Vaya, de verdad has crecido, Noki. Ese pequeño enano de antes sigue siendo un pequeño enano ahora. Pero pensar que vendrías a otra aldea persiguiendo a una mujer. A tu edad, y encima intentando forzar las cosas. Bastante impresionante. Madara se acercó, con un tono cargado de burla. Madara, tú ya eres un hombre muerto. No estás calificado para darle felicidad a Chiyo. Suéltala y déjame hacerlo a mí. Y tú también, Chiyo, cálmate. Piensa detenidamente en lo que acabo de decir. Madara definitivamente no es sincero. Noki forcejeaba y gritaba mientras permanecía atado. Con su fuerza, incluso con las manos inmovilizadas e incapaz de formar sellos manuales, todavía podría liberarse. Pero esta no era una situación que requiriera pelear, así que no tenía sentido. Entonces, ¿ya decidiste? Madara ignoró los gritos de Noki y dirigió su mirada hacia Chiyo. Él no conocía bien a Noki. Aunque tuviera alguna impresión de él en aquel entonces, habían pasado décadas. La gente cambiaba. Así que ver a Noki actuar tan apasionadamente hacia Chiyo no le parecía extraño. En todo caso, comparado con él mismo, parecía mucho más razonable que este anciano la estuviera cortejando. En cuanto a la pregunta ¿ya decidiste? Se refería a por qué Madara no había estado junto a Chiyo antes. Después de proponer el plan de revivir primero, revivir después, Chiyo había dicho que quería tiempo a solas para pensar. Así que Madara le dio espacio. Solo ahora había vuelto por una respuesta. Chiyo, sin embargo, se sentía bastante exasperada. Este viejo tonto de Noki acababa de ofenderla, y ahora estaba haciendo señas desesperadas con los ojos, intentando que ella cooperara. ¿Y qué? ¿Estaba intentando evitar alertar a Madara? ¿Acaso eso era siquiera necesario? ¿No había notado lo débil que era el aura de Madara actualmente? ¿No era su trauma psicológico tan profundo que simplemente lo estaba ignorando? Mientras tanto, en la aldea de Amegakure.
Senju Hashirama acababa de llegar e inmediatamente se topó con un dúo de maestro y discípulo bastante poco recomendable. Sarutobi Hiruzen y Jiraiya. Jiraiya estaba pidiéndole a Hiruzen que le prestara algo de dinero para poder comprar un lote de las píldoras azules de ración militar promocionadas por sí. Por supuesto, esto no era realmente promocionado por sí. Recientemente, Kurotsuchi tenía algo de tiempo libre y decidió buscarlo. Pero el país de la tierra era vasto, y como Jinchuriki y experto de primer nivel, Resi tenía mucha experiencia escondiéndose. Si realmente quería permanecer oculto, sería extremadamente difícil de encontrar. Así que, en lugar de buscarlo directamente, era mejor hacer que saliera por su cuenta. Después de todo, ni las palabras más persuasivas servían de nada si la otra persona nunca las escuchaba. Para convencer a Resi, primero tenían que encontrarlo. Entonces, ¿cómo podían hacer que apareciera? ¿Publicar un aviso de persona desaparecida para que supiera que Iwagakure lo estaba buscando? ¿O difundir la noticia de que Noki se arrepentía de sus acciones? Ninguna funcionaría. A menos que afirmaran que Noki estaba muriendo y quería verlo una última vez. Eso podría tener alguna posibilidad. Pero incluso eso podría ser expuesto fácilmente. Mejor usar la provocación. Podría ser un truco viejo, pero funcionaba. Los métodos clásicos se volvieron clásicos por una razón. Así que Kurotsuchi, como Tsuchikage, autorizó a Megakure a usar la imagen de Resi en anuncios. Alguien simplemente usó un jutsu de transformación para adoptar la apariencia de Resi, adoptó una pose de ataque, y se convirtió en la cara de las píldoras de ración azules. Recientemente, estos anuncios incluso habían comenzado a reproducirse antes de las películas románticas. Resi apoyado contra una pared, con aspecto preocupado. Una voz en off comenzaba. A veces, cuando tu cuerpo se siente agotado, es como si te hubieran quitado tu bestia con cola. No te preocupes. Con las píldoras de ración azules de la aldea de Amegakure, puedes ser tan vigoroso como el sabio de los 6 caminos. Luego Resi comenzaba a realizar poses características junto a alguien con un disfraz del 4 colas. Voz de fondo. Buenas bestias con cola, bueno tú. La medicina esencial para construir armonía con tu bestia con cola. Por extraño que fuera este anuncio, en realidad funcionaba muy bien. Incluso Jiraiya, que normalmente desestimaba las películas por considerarlas demasiado superficiales para molestarse en verlas, había oído hablar de él. Si incluso él lo sabía, entonces no importaba cuán profundo en la naturaleza se escondiera Resi, mientras necesitara suministros, eventualmente se enteraría. Jiraiya en sí no carecía de dinero. La razón por la que le pedía prestado a Hiruzen era porque no quería la versión comercial. Quería las píldoras de ración especiales de grado bestia con cola. Se rumoreaba que eran extremadamente potentes. Después de un tratamiento completo, incluso alguien debilitado por ciertos tratamientos podría ser restaurado a su masculinidad máxima. Pero como eran hechas a medida, tenía que comprar todo el tratamiento por adelantado antes de que siquiera comenzar a la producción. Y para eso, a Jiraiya no le alcanzaba el dinero. No, Jiraiya. Yo ya estoy muerto. Ya no soy el jefe del clan Sarutobi. No tengo derecho a tocar ese dinero. Incluso mis fondos personales ahora son herencia, dejados a mi nieto Sarutobi Konohamaru. Y Jiraiya, entra en razón. ¿Has olvidado en qué se basa tu perfecto modo sabio? ¿De verdad estás dispuesto a renunciar a tu fuerza, y posiblemente a tu vida en el futuro, solo por un poco de deseo personal? No es solo tu vida. ¿Y si Naruto necesita tu poder? ¿Has pensado en eso? Solo estás pensando en ti mismo. En tu hermanito. Hiruzen ahora parecía un sensei estricto, regañando a Jiraiya. Al observar esta escena, Hashirama se sintió bastante satisfecho. El mono seguía siendo un sensei calificado, después de todo. Sabía cómo guiar adecuadamente a su discípulo. Tienes razón. Jiraiya se veía avergonzado. Realmente se había dejado llevar. Casi lo había olvidado. Sin su llamado modo sabio asistido por Naruto, no sería capaz de entrar en el modo sabio rápida y perfectamente. Esta ya no era la era de la tercera gran guerra ninja, cuando alguien como Hanzo podía ser llamado semidios. Ahora, con los Tsutsuki descendiendo, el llamado dios de los Tsutsuki era el verdadero dios. Los propios Tsutsuki eran los semidioses. Y el modo sabio, la energía natural, eran herramientas esenciales para luchar contra ellos. Sin embargo, hace un momento, por unos pocos minutos de placer, casi había estado dispuesto a destruir su propio camino hacia el poder. Eso era inaceptable. Reconocer tu error y corregirlo, eso es lo que hace a un buen estudiante. Hiruzen dio una palmada en el hombro de Jiraiya, ofreciéndole consuelo. Pero internamente, estaba pensando en otra cosa.
Como alguien revivido mediante la reencarnación del mundo impuro, él no podía disfrutar de tales cosas. Y sin embargo Jiraiya tenía el descaro de sacar el tema frente a él. ¿No era eso simplemente echar sal en la herida? No hace mucho, Hiruzen incluso había oído que los cuerpos de la reencarnación del mundo impuro podían recuperar ciertas sensaciones, así que le había preguntado sutilmente a Orochimaru al respecto. La respuesta que obtuvo fue no. Podrían tener percepción, pero no tenían sangre. Capítulo 424. Maestro y discípulo unidos, su fuerza puede cortar el metal. Mono, eso estuvo muy bien dicho. Después de escuchar ese discurso, Senju Hashirama no pudo evitar elogiarlo en voz alta. Primero Kage-sama. ¿Por qué está aquí? Sarutobi Hiruzen y Jiraiya se giraron hacia la voz, ambos atónitos. ¿Por qué no puedo estar aquí? Hashirama parecía desconcertado. ¿Por qué actuaban tan sorprendidos? Primero Kage-sama, ¿no debería estar con Uchiha Madara? Sarutobi Hiruzen dio un paso adelante y preguntó. Ellos naturalmente sabían que Madara también había sido revivido por la reencarnación del mundo impuro. El segundo Hokage les había dado instrucciones personalmente. Madara actualmente carecía de fuerza, y con su hermano mayor Hashirama a su lado, no había necesidad de preocuparse demasiado, pero debían permanecer vigilantes en caso de que Madara actuara solo. Las otras aldeas ninja no eran motivo de gran preocupación. El enfoque principal era vigilar la aldea de Amegakure. Ellos habían seguido esas instrucciones. Y sin embargo, ahora el primer Hokage estaba parado aquí solo. ¿Dónde estaba Madara, a quien se suponía que estaba vigilando? Los dos intercambiaron miradas, y un mal presentimiento surgió en sus corazones. Ah, Madara. Está en la aldea de Sunagakure, disfrutando de un romance tardío. No hay de qué preocuparse. Hashirama agitó la mano con despreocupación. ¿Quién? Uchiha Madara. ¿Un romance tardío? La boca de Jiraiya se abrió de par en par mientras soltaba el grito de shock. ¿Cómo esas dos cosas siquiera cabían en la misma oración? Si alguien fuera a reprimir sus deseos e ir por un romance en la vejez, ¿no debería ser esa persona su propio sensei pervertido por naturaleza, Sarutobi Hiruzen? Sarutobi Hiruzen estaba igualmente impactado, aunque no dijo nada. En cambio, pensó, ¿Uchiha Madara es en realidad un romántico puro? Después de todo, su cuerpo ya había sido confirmado. Los revividos por la reencarnación del mundo impuro no podían hacer eso. Y sin embargo Madara todavía quería un romance tardío. ¿Podría ser esto el llamado amor espiritual? Amor platónico. Espera. Casi se desvía del tema. ¿Cómo podría alguien como Uchiha Madara enamorarse? Incluso si lo hiciera, debería ser con Sarutobi Hiruzen. Miró al primer Hokage frente a él, que estaba rascándose la cabeza y sonriendo tontamente. Entonces, debía haber algo sospechoso en todo esto. Primero Kage-sama, ¿puedo preguntar quién es la pareja romántica de Uchiha Madara? Sarutobi Hiruzen tanteó con cautela. La abuela chilló de la aldea de Sunagakure. Hashirama respondió directamente, luego suspiró. Ya intenté persuadir a Madara. Hay toda una brecha generacional entre ellos, pero él insistió en que le gustan más jóvenes. Espero, la abuela chilló. ¿Más joven? Comparada con Madara, supongo que sí lo es. La atmósfera cayó en silencio al instante. Tras una breve pausa incómoda, cuanto más lo pensaban Sarutobi Hiruzen y Jiraiya, más sentían que algo no cuadraba. No cuadraba en absoluto. Esto no encajaba para nada con el carácter de Madara. Claro, Madara podría estar un poco desquiciado mentalmente, pero no de esta manera. ¿No era esto básicamente robarse sus rasgos de personaje? En la misma historia, dos personajes con el mismo arquetipo estaban naturalmente destinados a chocar. Uchiha Madara debía estar tramando algo. Espera, en realidad, olvídalo. Primero Kage-sama, el viejo y yo tenemos algo que atender, así que nos iremos. Jiraiya de repente pareció darse cuenta de algo, estremeciéndose ligeramente, pero rápidamente cambió sus palabras, aparentemente reacio a sacarlo a colación frente al primer Hokage. Después de despedirse y caminar hacia un callejón, Jiraiya finalmente habló con una expresión misteriosa y seria. Viejo, tenemos un gran problema. Madara definitivamente tiene un plan. ¿Sabes algo? Sarutobi Hiruzen preguntó. Sí. Cuando fui a ver a Orochimaru antes, él por casualidad había invitado a Tsunade para un experimento, algo relacionado con técnicas prohibidas de resurrección. Jiraiya asintió, con expresión grave. ¿Técnicas prohibidas de resurrección? ¿Qué está tramando ahora ese discípulo traidor? El rostro de Sarutobi Hiruzen se oscureció. ¿Pero qué tiene esto que ver con la abuela Chiyo? En ese momento, Orochimaru mencionó varias técnicas de resurrección que existen actualmente en el mundo ninja.
Además de la técnica del Rinnegan de Nagato, el renacer del Rinne, también estaba la técnica prohibida en la que estaba experimentando llamada reencarnación de la vida del dragón. Incluso con Tsunade presente, me preocupaba que pudieran ir demasiado lejos, así que me quedé a observar. Las técnicas de resurrección siempre conllevan un alto precio. Pero inesperadamente, Orochimaru dijo que Shiromo predijo que fallaría y realmente falló. Después de eso, el asunto quedó archivado. Tsunade reabasteció la fuerza vital de un ninja llamado Risetsu, y eso fue todo. Orochimaru comentó casualmente que parecía que el joven ninja de la aldea de Kusagakure no podía compararse con la técnica prohibida desarrollada por Chiyo de la aldea de Sunagakure. Jiraiya explicó con seriedad. En cuanto a la reencarnación de la vida del dragón de Risetsu, Shiromo ya había pensado que era demasiado desequilibrada. Más tarde, después de recordar cuidadosamente los detalles, se dio cuenta del problema. En la película, Naruto no había muerto realmente. Simplemente estaba al borde de la muerte. La prueba más simple. Si un Jinchuriki muere, la bestia con cola muere junto con él. Incluso si Risetsu tuviera más chakra que la abuela Chiyo, suficiente para revivir solo a Naruto, podría posiblemente tener suficiente chakra para revivir también a la mitad del 9 colas. Así que en ese momento, solo podía considerarse cuasi muerte o animación suspendida. Solo cuando la abuela Chiyo revivió a Gaara, cuando el cuerpo de Gaara ya se había enfriado, esa fue una verdadera resurrección. Entonces estás diciendo que Madara no está intentando tener ningún romance tardío con la abuela Chiyo en absoluto. Él quiere que ella lo reviva. Sarutobi Hiruzen entendió de inmediato. Exacto. Tenemos que detener a Madara. Jiraiya apretó los puños. Esto concierne a la seguridad de todo el mundo ninja. Entonces no hay tiempo que perder. Nos dividiremos. Yo iré a informar al segundo Hokage. Jiraiya, tú ve a detener a Madara. Sarutobi Hiruzen asintió con firmeza. ¿Detener a Madara? ¿Cómo se supone que haga eso peleando directamente contra él? Jiraiya parecía confundido. No. Debemos evitar alertarlo. Tu tarea es ganarte a la abuela Chiyo y esperar la decisión del segundo Hokage y los refuerzos. Sarutobi Hiruzen negó con la cabeza. ¿Qué? Yo. Jiraiya se señaló a sí mismo incrédulo. Así es. Tú escribiste la serie Icha Icha, así que debes ser muy conocedor de las relaciones entre hombres y mujeres. Un verdadero maestro del romance. Te dejaré este asunto a ti. Sarutobi Hiruzen dio una palmada en el hombro de Jiraiya. Aunque Jiraiya estaba siendo elogiado, no se sentía feliz en absoluto. Un maestro del romance. Si realmente lo fuera, no seguiría soltero, obligado a gastar dinero en los distritos de placer cada vez para resolver sus necesidades. Y algo en esto no cuadraba. ¿Por qué el viejo solo tenía que hacer la tarea fácil de informar al segundo Hokage? Viejo, tienes razón, pero yo solo tengo conocimiento teórico, sin experiencia práctica. Para esto necesitaremos al estimado y experimentado tercer Hokage. Lo haremos juntos. Con maestro y discípulo unidos, nuestra fuerza puede cortar el metal. Es solo la abuela Chiyo. Podemos manejarla fácilmente, derribarla sin despeinarnos. En cuanto a informar al segundo Hokage, simplemente podemos enviar un clon de sombra. Jiraiya sabía que no podía escapar, así que simplemente dejó de forcejear y arrastró al tercer Hokage con él. Si iban a entrar, entrarían juntos. Capítulo 425. Resi. Es mi turno de tomar el escenario. Sarutobi Hiruzen parecía incómodo. No había esperado que su pequeño ardid fuera descubierto por Jiraiya tan rápidamente, ni tampoco había esperado que Jiraiya no le guardara las apariencias en absoluto. Ni siquiera fingiendo no entender. Jiraiya, no puedo traicionar a Biwako. ¿No decías eso cuando espiabas el baño de mujeres con tu bola de cristal? Jiraiya lo interrumpió con una mirada de desprecio. La expresión de Sarutobi Hiruzen se volvió aún más incómoda mientras buscaba frenéticamente una forma de escabullirse de esto. Y en realidad se le ocurrió una. Jiraiya, necesitamos detener el plan de Uchiha Madara sin alertarlo. Eso significa que necesitamos una razón legítima para separarlos. ¿Qué te parece esto? ¿Separados por la vida y la muerte? Uno está vivo, el otro está muerto. Fundamentalmente no son el mismo tipo de existencia. Uchiha Madara podría conformarse con el afecto espiritual, pero la abuela Chiyo no. Como dice el refrán, a los 30, una mujer es como un lobo. A los 40, como un tigre. A los 50, imparable. A los 60, atracción universal. A los 70, devastación planetaria. ¿No tuvo la abuela Chiyo rumores recientemente con Ataque Kakashi, diciendo que quería que él le diera un hijo? Podemos usar eso como nuestra razón para detener a Madara.
Sarutobi Hiruzen habló con rectitud. Después de decir todo eso, se sintió un poco aliviado, elogiando interiormente su propia rapidez mental por haber inventado una excusa tan perfecta en el acto. Luego añadió. Dado que estamos tratando de detener este amor entre los vivos y los muertos, debemos dar el ejemplo. Como alguien que ya está muerto, naturalmente no puedo cortejar a la abuela Chiyo. Además, Jiraiya, deberías saber que la reencarnación del mundo impuro ya no es gran cosa. He estado pensando en pedirle a ese discípulo traidor de Orochimaru que reviva a Biwako para que podamos disfrutar la vida juntos de nuevo. Al mismo tiempo, podemos dar un ejemplo apropiado. Los vivos deberían estar con los vivos, y los muertos deberían quedarse con los muertos. No puedo traicionar a Biwako en un momento como este. Sarutobi Hiruzen apeló tanto a la emoción como a la lógica, y por un momento, Jiraiya realmente no pudo refutarlo. Pero no estaba dispuesto a simplemente aceptarlo así. ¿Por qué debería ser él el único en ir tras una anciana? Viejo, ¿qué te parece esto? Trabajamos tanto a la luz como en las sombras. Tú te quedas escondido y te disfrazas de Shimura Dance, revivido por la reencarnación del mundo impuro. Si me veo restringido en lo que puedo hacer a la vista, tú puedes intervenir y usar algunos métodos poco convencionales. Jiraiya propuso. Eso no suena muy bien, no mucha gente sabe de la muerte de Dance, y nadie sabe que no dejó células, así que disfrazarlo no es un problema, pero viejo, si sigues intentando esquivar esto, te juro que me corto la garganta y me voy al más allá. Luego haré que Orochimaru me reviva. En el peor de los casos, también me convertiré en un muerto. Entonces veamos quién toma la delantera. Jiraiya parecía completamente disgustado. Ya había cedido hasta este punto, y el tercer Hokage todavía quería negarse. Está bien. Sin otra opción, Sarutobi Hiruzen accedió. Pensándolo bien, ¿cómo estaría usando la apariencia de Dance? Mientras tuviera cuidado de no ser expuesto, cualquier pérdida de reputación recaería sobre Dance. ¿Y acaso a Dance le quedaba reputación que perder? Así que no importaba. Después de acceder, Sarutobi Hiruzen usó un jutsu de transformación y adoptó la apariencia de Dance. Como una mitad del infame dúo Yo conspiro, ¿tú te arrepientes? El tercer Hokage capturó perfectamente la expresión y los modales de Dance. Bien. Viejo, vamos. Iremos a mostrarle a la abuela Chiyo lo que realmente significa la raíz de la oscuridad. Mientras Jiraiya hablaba, una sonrisa lasciva se extendió por su rostro. La expresión de Sarutobi Hiruzen se endureció. La forma en que lo dijo porque sentía que el que estaba en la oscuridad era en realidad el que llevaba la delantera. Pero no había tiempo para preocuparse por eso ahora. Tenían que moverse rápido. Cualquier retraso podría causar problemas. Sarutobi Hiruzen creó un clon de sombra para informar al segundo Hokage. Luego, los dos encontraron al escuadrón de 4 hombres de la formación del trueno volador y se dirigieron a la aldea de Tsunagakure, edificio de la oficina del Kazekage. ¿Podría preguntar dónde está la abuela Chiyo? Jiraiya se acercó a Gaara solo y le preguntó por su ubicación. Luego se giró y se fue. Sarutobi Hiruzen, disfrazado de Dance y escondido en las sombras, lo siguió detrás. Al mismo tiempo, aldea de Iwagakure. Un furioso Rshi había venido a exigir cuentas. Rshi era un hombre de emociones fuertes, con un temperamento ardiente y sin filtro. De lo contrario, no habría abandonado la aldea después de discutir con Noki. Así que, al enterarse de que su imagen había sido manchada de esta manera, inmediatamente los buscó. Kurotsuchi naturalmente echó la culpa, afirmando que no sabía nada al respecto. También dejó claro que ahora ella era la Tsuchikage, no su abuelo Noki. Mientras Rshi estuviera dispuesto a regresar a la aldea de Iwagakure, ella podría otorgarle estatus y posición. Incluso podría ayudarlo a vengarse de Noki. Sí, así es. Según Kurotsuchi, fue Noki quien había vendido la imagen de Rshi a anunciantes sin escrúpulos. Rshi no esperaba que la nieta de Noki lo ayudara. Estaba sorprendido, y curioso. Por supuesto, también estaba algo sospechoso. Entonces Kurotsuchi le contó cómo Noki había ido a la aldea de Tsunagakure a cortejar a la abuela Chiyo y a embarcarse en un romance tardío. Rshi no lo creyó en absoluto. En su impresión, Noki no era ese tipo de persona. Rshi-senpai, mi abuelo ya tiene un pie en la tumba, y renunció como Tsuchikage. Lo que quiere ahora es compensar los arrepentimientos del pasado. Esto no es realmente su estilo habitual, pero pensándolo bien, vender tu imagen a anunciantes era su estilo. Y sin embargo aún lo hizo. Ahora mismo, está intentando llenar el vacío de su corazón y compensar arrepentimientos. Está empezando a dejarse llevar. Rshi-senpai, déjame explicarte. Entiendo tu enojo. Tu imagen ha sido arruinada por mi abuelo. Pero desde otra perspectiva, esto podría ser en realidad algo bueno.
Escúchame primero. Debido a que promocionaste esa clase de producto, tu imagen en todo el mundo ninja se ha convertido en la de un macho. Eso te da una ventaja natural en esta área. ¿No trató mi abuelo o a la abuela Chilló como su luz de luna blanca, el amor de su vida? Entonces puedes usar tu poderosa imagen de macho para irrumpir y robársela. Hacer que mi abuelo pierda a su amada y sufra insoportablemente. ¿Qué te parece esa clase de venganza? Cuanto más hablaba Kurotsuchi, más emocionada se ponía. Después de su persuasión implacable, la mente simple de Ersi finalmente quedó convencida. Se preparó para dirigirse a la aldea de Sunagakure. Al mismo tiempo, Kurotsuchi no olvidó el panorama general. Le pidió a Ersi que se pusiera en contacto con el Kazekage, Gaara, quien también era un Jinchuriki. Le informó que individuos misteriosos intentaban apoderarse del poder de las bestias con cola, y que era hora de que se unieran. Y así, Ersi también llegó a la aldea de Sunagakure. En cuanto a los asuntos concernientes a los Jinchuriki, los discutiré con el Kazekage Dono después de haber atendido mis asuntos. Por ahora, dime, ¿dónde está la abuela Chilló? La oficina del Kazekage recibió a otro visitante más, preguntando por el paradero de la abuela Chilló. Capítulo 426. La persona en su corazón solo puede ser la abuela Chilló. No solo Gaara quedó atónito, sino que abajo en el edificio del Kazekage, Pakura, quien había sido revivida por la reencarnación del mundo impuro y había regresado a la aldea, también quedó boquiabierta. Temari, de pie a su lado, tenía una expresión como si estuviera cuestionando la vida misma. Después de regresar a la aldea, aparte de aceptar casualmente una misión diaria solo por las apariencias, Pakura pasaba la mayor parte de su tiempo deambulando por el edificio del Kazekage, recopilando información. Ella quería confirmar si el actual Kazekage realmente tenía las cualidades para el puesto. Como hijo de raza, Gaara era alguien en quien Pakura desconfiaba instintivamente. Las tres pequeñas seguidoras de Pakura, incluida Matsuri, quien era nominalmente la discípula de Gaara, eran todas bastante ingenuas y no habían notado su falta de confianza. Pero ahora, en lugar de 3 personas siguiendo detrás de Pakura todos los días, había 4. Para asegurarse de que Pakura, este factor inestable, no hiciera algo como asesinar a Gaara, Temari se había unido temporalmente a ellas. En cualquier caso, aparte de su misión de una vez al día, el grupo simplemente deambulaba por el edificio del Kazekage, así que no era aburrido. Y bajo estas circunstancias, habían presenciado personalmente quién sabe cuántas personas llegando al edificio del Kazekage para preguntar por el paradero de la abuela Chilló, para luego salir apresuradamente impacientes. En serio, aunque la aldea de Sunagakure sí producía muchas bellezas, y cada una de ellas podía considerarse atractiva por derecho propio, ¿por qué siempre era la abuela Chilló? Cualquiera que no lo supiera podría pensar que la abuela Chilló era Gilgamesh, declarando que a partir de ahora, cada hombre del mundo ninja solo podría tenerla a ella como la persona en su corazón. Temari, desde cuando la abuela Chilló se convirtió en la visita obligada de nuestra aldea, la figura imperdible. Yukata le dio un codazo a Temari con el dedo y preguntó en voz baja. ¿Cómo voy a saberlo? Temari puso los ojos en blanco, luego se acarició la barbilla pensativa. Recuerdo que hay un dicho o algo sobre que el vino mejora con los años. Es de alguna novela cuestionable. ¿El vino hace a los viejos héroes más valientes cuanto más beben? Maki intentó responder. No es eso. El rostro de Temari se llenó de líneas negras. ¿Quieres decir, las mujeres son como el vino fino, cuanto más viejas se ponen, más ricas se vuelven, ¿verdad? Pakura habló de repente. Sí, ¿Cómo lo sabes? Temari parecía confundida. Pakura no llevaba mucho tiempo revivida. ¿Cómo sabía esto siquiera? Nada, solo una coincidencia. Temari, no te preocupes por los detalles. Las 3 chicas entraron en pánico de repente, poniéndose de pie frente a Pakura y dando una explicación torpe. Cuanto más intentaban encubrirlo, más obvio se volvía. Bajo el interrogatorio de Temari, la verdad finalmente salió a la luz. Las 3 chicas habían sentido curiosidad por la serie Hombre Fuerte y la serie Tsukuyomi Limitado, pero esas solo podían ser compradas por adultos. Después de revivir a Pakura en la aldea de Amegakure, la habían llevado de paseo por comida y diversión, y en el camino, casualmente le habían hecho comprar el juego completo para ellas. Como ya las había comprado, Pakura también había echado un vistazo al contenido. Chicas, de verdad no tienen ninguna vergüenza. Temari suspiró impotente. Si alguien debería avergonzarse, es la abuela Chilló. Cuando la viga superior está torcida, la viga inferior también estará torcida. Si a la abuela Chilló se le permite tener un harén, ¿por qué no podemos leer algunos libros extraños para adultos?
Las tres chicas, ahora tercas, comenzaron a replicar. ¿Qué quieren decir con que la abuela Chilló tiene un harén? No difundan tonterías sin evidencia. Debe haber algún malentendido aquí. La abuela Chilló es una anciana muy respetada de la aldea de Sunagakure. El rostro de Temari se oscureció al instante. No te creemos. A menos que lo veamos con nuestros propios ojos. Está bien. Entonces iremos a comprobarlo. Apretando los dientes, Temari decidió investigar con ellas. ¿Qué diablos estaban planeando exactamente todas esas personas con la abuela Chilló? Pakura no dijo nada pero las siguió silenciosamente. Después de todo, ella no conocía a la generación más joven de ninjas, pero como una shinobi de la aldea de Sunagakure, naturalmente conocía a la abuela Chilló. Y como ninja mujer, la abuela Chilló sin duda había sido una vez su meta ídolo. Esa es en realidad una excusa bastante buena. Un hombre con un sombrero cónico estaba de pie no muy lejos, habiendo escuchado toda su conversación. Reflexionó un momento, luego caminó hacia ellas. ¿Quién anda ahí? Pakura lo miró con cautela. No se pongan nerviosas. En realidad yo también soy uno de los admiradores de la abuela Chilló. El hombre se quitó el sombrero, revelando su rostro. ¿Tú eres? El grupo se miró entre sí. Claramente, ninguna de ellas lo reconocía. Maldita sea, dije en ese entonces que deberíamos haber hecho algo como la aldea de Konohagakure y haber tallado mi rostro en una roca o algo así. El hombre había estado acariciando su pequeño bigote con una sonrisa, listo para regodearse en la admiración, pero al escuchar esto, su expresión se crispó. Así es. Este hombre no era otro que el segundo Mizukage, Tsuki Genjutsu. Debido a la política de la niebla sangrienta, muchos clanes con linaje heredado en la aldea de Kirigakure habían sido aniquilados a gran escala. Afortunadamente, la geografía del país del agua se prestaba naturalmente para esconderse. Si era necesario, uno simplemente podía huir a una isla remota. Así que en realidad, bastantes ninjas con linaje heredado todavía estaban dispersos y ocultos en varias regiones. Sin embargo, si la aldea quería que confiaran en ella de nuevo, necesitaría reconstruir la credibilidad paso a paso. No era algo que pudiera lograrse de la noche a la mañana. Las reformas de Terumimei por sí solas no eran suficientes para eliminar el miedo y la vacilación en sus corazones. Así que decidió encontrar un representante adecuado para manejar los asuntos relacionados con los clanes de linaje heredado. Con la escasez de talento en Kirigakure, la única opción era mirar hacia el pasado. Así, Tsuki Genjutsu fue revivido mediante la reencarnación del mundo impuro. El clan Tsuki en realidad no era un clan de linaje heredado. Su técnica de hidratación se asemejaba más a una técnica secreta como las de los clanes Nara, Akimichi y Yamanaka. Pero al igual que la persecución indiscriminada no perdona a nadie, el clan Tsuki no pudo evitar verse afectado durante la era de la niebla sangrienta. De lo contrario, Suigetsu no habría huido con Orochimaru. Para los clanes de linaje heredado, el clan Tsuki eran compañeros de infortunio, y eso era suficiente. Con Tsuki Genjutsu dando un paso adelante, podían estar tranquilos. Además, el origen de la política de la niebla sangrienta era el tercer Mizukage. Independientemente de sus intenciones originales, o de si fueron posteriormente distorsionadas y amplificadas por el hombre enmascarado, el tercer Mizukage siempre sería visto como un pecador a los ojos de las víctimas. Eso convertía al segundo Mizukage en el mejor candidato. Además, su pequeño bigote le daba naturalmente cierto encanto accesible. Entonces, ¿por qué había venido a la aldea de Sunagakure? Una vez más, todo fue por culpa de Senju Ashirama. Durante sus viajes por las 5 grandes aldeas ninja, Ashirama naturalmente había visitado la aldea de Kirigakure. Después de enterarse de que la aldea había sido influenciada por Uchiha Madara, Ashirama, queriendo expiar por su viejo amigo, grabó personalmente un anuncio promocional para la industria turística de Kirigakure. Durante la filmación, mencionó casualmente que Madara también había sido revivido y actualmente estaba en la aldea de Sunagakure, intentando cortejar a la abuela Chilló. Tsuki Genjutsu, siendo de la misma época que Uchiha Madara y habiéndolo conocido antes, inmediatamente dejó de lado el asunto de los clanes de linaje heredado. Al escuchar esto y decidió ocuparse primero de esta gran crisis del mundo ninja. Se había ido con tanta prisa que Terumimei ni siquiera tuvo la oportunidad de decírselo. Así que no usó la técnica del dios del trueno volador y en su lugar corrió todo el camino hasta la aldea de Sunagakure usando su cuerpo reanimado. Ahora, después de escuchar la conversación de Temari y las demás, había encontrado una excusa razonable para acercarse a ellas. En cuanto a lo que Uchiha Madara estaba planeando realmente él no lo sabía. Pero fuera lo que fuera que Madara pretendiera hacer, él simplemente lo detendría. Capítulo 427. Difundiendo rumores salvajes.
¿De verdad es el segundo Mizukage? Esto se está poniendo intenso, han aparecido personas de todas partes. Parece que solo falta la aldea de Kumogakure. Incluso después de que Suki Genjetsu demostrara su identidad, no estaban conmocionadas por quién era. En cambio, estaban ocupadas maravillándose del abrumador encanto de la abuela Chiyo. Por cierto, la aldea de Kumogakure ha revivido a alguno de sus Raikage anteriores con la reencarnación del mundo impuro. Ni idea, probablemente no. Desde que se enteraron de que Suki Genjetsu había sido revivido personalmente por la actual Mizukage desde la aldea de Amegakure, de inmediato comenzaron a preguntarse si otras aldeas habían hecho lo mismo. Si el tercer Raikage también hubiera sido revivido, y también se hubiera enamorado en secreto de la abuela Chiyo, ¿no terminaría la abuela Chiyo experimentando el puñal del infierno? ¿Nukite de un dedo? Ese movimiento era incluso más poderoso que la técnica característica del pariente lejano de Shizune, Kat Senpai. Originalmente, habían planeado encontrar de inmediato a la abuela Chiyo para confirmarlo todo, pero ahora se encontraban dudando en su lugar. ¿Qué están buscando todas ustedes? Suki Genjetsu se rascó la cabeza confundido. Nada. Agitaron las manos negándolo. Dense prisa y llévenme allá. Dejen de pensar en el Raikage, él no va a aparecer. Los labios del hombre del bigote se crisparon ligeramente mientras reprimía las ganas de explotar. Se tranquilizó internamente. Esta era una época de paz en el mundo ninja. Los tiempos habían cambiado. Las 5 grandes aldeas ninja estaban unidas contra amenazas externas, y eso era algo bueno. Tenía que tratar a la generación más joven de otras aldeas igual que a la suya propia, y demostrar la compostura y la elegancia que se esperaban de un anciano de la aldea de Kirigakure, ¿eh? Segundo Mizukage-sama, ¿cómo lo sabe? No lo sé. Pero entiendo la personalidad del tercer Raikage. ¿Personalidad? ¿Qué tiene que ver eso con algo? Incluso alguien como Uchiha Madara terminó enamorándose de la abuela Chiyo. Suki Genjetsu guardó silencio. Lo que quería decir con personalidad era que el tercer Raikage no actuaría tan inteligentemente como él. Si el tercer Raikage sospechara que Uchiha Madara estaba tramando algo, simplemente cargaría y comenzaría a pelear, intentando matar o sellar a Madara. No había forma de que el tercer Raikage fuera tan grandioso como él, soportando la humillación, incluso sacrificando su reputación, todo para descubrir la verdad. Pero no podía destrozar las ilusiones de estas chicas. Si descubrían que esto no era un dulce romance entre Uchiha Madara y la abuela Chiyo, sino más bien una oscura conspiración, y si se negaban a llevarlo, o peor aún, ¿y si iban a confrontar a Madara y lo alertaban? Aguanta. Tienes razón, pero lo que no sabes es que el tercer Raikage en realidad gustaba de los hombres. Tenía una relación indecible con el Jinchuriki del 8 colas. Suki Genjetsu sonrió mientras cambiaba su explicación. En cuanto a difamar al tercer Raikage, él ya había sacrificado su propia reputación al afirmar ser admirador de la abuela Chiyo por el bien del mundo ninja. Seguramente el tercer Raikage también podría hacer un pequeño sacrificio. Además, ¿y si era verdad? ¿Qué? ¿El tercer Raikage también? El grupo quedó impactado. Sí, exactamente. Espera, ¿a qué te refieres con también? Suki Genjetsu asintió, luego de repente se dio cuenta de que algo no cuadraba. Bueno, acabamos de oír que el cuarto Raikage y el actual Jinchuriki del 8 colas, Killer B, ya son más cercanos que hermanos. ¿Sí? ¿Sí? La gente dice que comen en la misma mesa, duermen en la misma cama, y hasta se bañan en la misma tina. ¿No tiene el cuarto Raikage casi 50 años? Todavía está soltero. Probablemente sea para que ninguna mujer interfiera con su vínculo con el Jinchuriki del 8 colas. Con 3 mujeres juntas, los chismes fluían naturalmente. Cada una añadía su propio toque, construyendo rápidamente una narrativa completa sobre el Raikage y Killer B. Espera, ¿eso es real? Eso significa que el linaje de los Raikage podría terminar aquí. Suki Genjetsu quedó atónito. ¿Había inventado algo en el acto, y en realidad había resultado ser cierto? No importaba cuánto fabricara, el tercer Raikage aún se había casado y tenido hijos. Ese hecho no podía borrarse. Pero que el cuarto Raikage tuviera casi 50 y siguiera soltero era esa verdadera hermandad llevada al extremo. Aunque impactado por dentro, Suki Genjetsu mantuvo una apariencia tranquila, adoptando el porte de un anciano experimentado que ya lo había visto todo. Perfectamente normal. En la aldea de Kumogakure, el dúo en realidad se refiere a roles como el 1 y el 0. Y según lo que dicen, el actual Raikage ya ha moderado bastante las cosas. En aquel entonces, el tercer Raikage eso sí que era verdaderamente aterrador. ¿Sabían que tenía 2 títulos?
La lanza más fuerte y el escudo más fuerte. ¿Saben lo que eso significa? Significa que el tercer Raikage era tanto el atacante como el que era atacado. Maki y Yukata respondieron al unísono. Exactamente correcto. Suki Genjutsu no esperaba que los ninjas modernos fueran tan conocedores o tan corruptos. Una ola de pesar surgió en su corazón, aunque no podía demostrarlo. Las cicatrices en el cuerpo del tercer Raikage fueron todas dejadas mientras él estaba en el extremo receptor. Y como atacante, una vez casi jugó hasta la muerte con el Jinchuriki del 8 colas. Incluso Kakuzu quedó roto en el proceso. Kakuzu. Suki Genjutsu continuó difundiendo rumores escandalosos sin la más mínima culpa. Solo sentía pesar de que ninguna de ellas sintiera curiosidad por qué el segundo Tsuchikage, su viejo rival, no había aparecido. De lo contrario, podría haber difundido felizmente aún más tonterías sobre M. Podría haber dicho simplemente que a M en realidad le gustaban los chicos jóvenes, y que Noki, quien nunca creció, era su favorito. Qué lástima. Pero espera, el primero Kage y Uchiha Madara no eran también esa clase de relación. Y ahora Madara todavía está cortejando a la abuela Chiyo. La pregunta de Yukata congeló al instante la sonrisa de Suki Genjutsu. Maldita sea, ¿cómo olvidó eso? Lo que no entienden es esto. El primero Kage se casó y tuvo hijos. Que Uchiha Madara corteje a la abuela Chiyo ahora es en realidad su forma de desquitarse con el primero Kage. Está pensando. Ah, ¿te casaste? Entonces yo también me casaré. ¿Eres heterosexual? Entonces yo también seré heterosexual. Él no ama de verdad a la abuela Chiyo en absoluto. Por eso he dado un paso adelante para detenerlo. Si Chiyo estuviera persiguiendo su propio amor, yo nunca interferiría. Mientras ella sea feliz, aunque yo permanezca solo, estaría satisfecho. Pero Uchiha Madara es diferente. Está tratando a Chiyo como un reemplazo. No puedo permitir absolutamente que eso suceda. Detendré a Uchiha Madara y protegeré la felicidad de Chiyo. Cuanto más hablaba Suki Genjutsu, más fluidas y emotivas se volvían sus palabras, conmoviendo profundamente a las tres chicas. Solo Temari sintió que algo no cuadraba. Recordaba vagamente algo. No era Suki Genjutsu del que se rumoreaba que había tenido una relación impropia con el segundo Tsuchikage, M. Una pareja trágica que se separó debido al conflicto de sus aldeas. ¿No se decía que la hierba en la aldea de Kusagakure, aldea oculta de la hierba, simbolizaba la unión del Mizukage y el Tsuchikage, y que Suki en el castillo Suki se refería a Suki Genjutsu? No era de extrañar que entendiera todo esto también. Él mismo era uno de ellos. Espera, ¡no! Si Suki Genjutsu amaba a M, entonces ¿por qué ahora afirmaba admirar a la abuela Chiyo? Algo andaba mal. Después de analizarlo cuidadosamente, Temari llegó a una conclusión. Todo lo que Suki Genjutsu estaba diciendo en realidad era sobre sí mismo. Porque M había dejado descendientes en el castillo Suki, cada señor sucesivo llevaba nombres como Muei o algo por el estilo. Suki Genjutsu creía que M lo había traicionado, así que decidió traicionar a M a cambio, y por eso puso su mirada en la abuela Chiyo. Capítulo 428. Una pelea caótica y desenfrenada de todos contra todos. Después de ver a través de las verdaderas intenciones de Suki Genjutsu, Temari tiró discretamente de las tres chicas y les lanzó una mirada. Las tres dejaron de hacer preguntas y aceptaron tácitamente su explicación. Por fin, el grupo partió. Pero cuando llegaron a la residencia de la abuela Chiyo, la única persona que vieron fue a Noki, quien acababa de liberarse de sus ataduras. ¿Dónde estaban Madara y Chiyo? ¿Ese es el discípulo de M, Noki? Este mocoso en realidad se atreve a competir conmigo por una mujer. En el momento en que Suki Genjutsu vio a Noki, lo reconoció. Como discípulo de su viejo rival, naturalmente lo conocía bien. Casi suelta algunos pensamientos genuinos, pero por suerte se contuvo a tiempo. El segundo Mizukage. ¿Por qué está aquí? Noki miró hacia la voz y divisó a Suki Genjutsu de pie sobre un techo de arenisca, poniéndose inmediatamente en guardia. ¿Qué obligación tengo de responder a tu pregunta? Noki, conoce tu lugar y respeta a tus mayores. Suki Genjutsu alzó la barbilla con arrogancia. La gente siempre decía que los ancianos eran más cariñosos con la generación más joven y era cierto. A él le gustaba mucho más la generación actual de ninjas que alguien como Noki, quien había existido en su propia época. Mientras hablaba, su mirada recorrió casualmente los alrededores. Confirmó que las ninjas mujeres que lo habían traído aquí habían reducido deliberadamente el paso y lo seguían detrás. En cuanto a por qué no tenía idea. Pero al menos por ahora, Noki solo lo había notado a él. Detrás del muro de un edificio cercano, Temari explicó sus deducciones a las demás.
Esta relación es demasiado enredada. Pakura no pudo evitar quejarse. Como el escuadrón de vanguardia de las entusiastas del chisme, las tres chicas podían comprender completamente este nivel de relaciones enmarañadas, pero Pakura no. Sensei, si lees más de la serie Hombre Fuerte y la serie Tsukuyomi Limitado, lo entenderás. Maki dijo con seriedad. En efecto, Pakura todavía tenía mucho que aprender. Esta trama ni siquiera había alcanzado todavía el territorio del nivel lazo púrpura, y ya estaba abrumada. Por cierto, ¿dónde está la abuela Chiyo? Yukata preguntó. Ni idea. Vigilemos simplemente al Tsuchikage. Temari negó con la cabeza. La sugerencia de Temari era correcta. Al ver que Suki Genjetsu no le respondería, Noki decidió no insistir en el asunto. Necesitaba encontrar rápidamente a la abuela Chiyo. ¿Y si Uchiha Madara aprovechaba este tiempo para persuadirla de usar la técnica de la reencarnación de la vida propia? Noki usó la técnica de la roca ligera y voló por el aire, usando el punto elevado para buscar. Después de localizar su objetivo, voló de inmediato hacia la abuela Chiyo. Abajo, Temari y las demás, Izuki Genjetsu, se movieron rápidamente también, persiguiéndolo en la misma dirección. Para cuando llegaron, Noki flotaba en el aire, con el rostro lleno de conmoción. Porque la escena ante él era completamente inesperada. Madara estaba solo afuera, con una expresión sombría mientras era relegado, mientras que junto a la abuela Chiyo estaba. ¿Resi? ¿Por qué estás aquí? Espera, ¿de verdad eres Resi? En el momento en que Noki preguntó, se dio cuenta de que algo no cuadraba. Sabía que su nieta Kurotsuchi había usado una estrategia de provocación para sacar a Resi de su escondite. El método consistía en vender los derechos de la imagen de Resi en nombre de la aldea de Iwagakure, dejando que otros usaran el jutsu de transformación para suplantarlo en anuncios vergonzosos. Así que, ¿el Resi frente a él era real, o solo alguien filmando un anuncio? Noki genuinamente no podía distinguirlo. Especialmente porque Jiraiya estaba de pie cerca. Ese tipo que escribía novelas eróticas. ¿Podría ser que Resi estuviera aquí de nuevo para promocionar las novelas de Jiraiya, o películas adaptadas de ellas? Noki, viejo desgraciado. Resi se quedó helado un momento ante la extraña pregunta, luego comprendió rápidamente. Como era de esperarse, Kurotsuchi tenía razón. El que vendió su imagen era efectivamente este anciano desvergonzado. Resi, ¿de verdad eres tú? ¿Por qué no estás en la aldea de Iwagakure? ¿Por qué viniste aquí? Cállate. Vine aquí a perseguir mi propia felicidad. Y en el momento en que llegué, descubrí que tú, desgraciado, te atrevías a acosar a Chiyo. Te has pasado de la raya. Resi rugió, golpeando primero. ¿Eh? Noki quedó atónito. Él solo había usado la excusa de cortejar a Chiyo para acercarse a Madara e investigar sus intenciones. Pero Resi claramente no estaba haciendo lo mismo. Eso tenía sentido. Dado que Resi había estado viviendo recluido en las montañas, ¿cómo podría haber ideado el mismo plan? Así que la meta de Resi realmente era Chiyo. Esto era. ¿Hablaba en serio? Noki, que había estado fingiendo, se había topado con alguien genuino. Dudó. Esta era la oportunidad perfecta para reparar su relación con Resi. Si ayudaba a unir a Resi y Chiyo, la brecha entre ellos podría enmendarse en gran parte. Pero, ¿qué pasaba con la crisis que enfrentaba el mundo ninja? ¿Qué pasaba con el plan de Uchiha Madara? Noki giró su mirada hacia Jiraiya. Jiraiya de los legendarios Sannin de Konoha, ¿qué haces aquí? Todavía conservaba un resquicio de esperanza. Jiraiya podría haber venido aquí con el mismo propósito que él. Si ese fuera el caso, Noki podría retirarse ahora. Ah, yo. Estoy aquí para recopilar material para mi nueva novela. Ya escribí la mitad, pero cuando llegué a la parte crucial, empezó a sentirse demasiado falsa. Así que decidí experimentarlo de primera mano. Jiraiya sacó una pila de páginas de manuscrito que había preparado con anticipación. Noki echó un vistazo al contenido. Algo sobre prohibido Biwako-sensei. Parecía genuino. Eso lo decidió. Tenía que quedarse. Entre reparar su relación con Resi y proteger el mundo ninja, tenía que elegir lo último. Resi. Sabías que Chiyo es el amor de mi vida, y sin embargo viniste deliberadamente a robármela. Te has pasado de la raya. Noki cerró los ojos, respiró hondo y luego, después de reunir sus emociones, gritó furioso a Resi. Jiraiya se rascó la cabeza. ¿Qué fue eso? Le hizo una pregunta y luego simplemente siguió adelante. Mientras tanto, escondido en las sombras y esperando una oportunidad, aunque en realidad sin planear actuar en absoluto, Sarutobi Hiruzen, disfrazado de Dance, no pudo evitar elogiar a Jiraiya internamente.
Como era de esperarse de un novelista, había ideado una excusa tan adecuada y razonable. Esto era mucho más convincente que hacer que Jiraiya cortejara realmente a la abuela Chiyo. Noki. ¿Te atreves a acusarme primero? Tú eres el que intenta separarnos. Resi se quedó helado por un momento, porque Noki en realidad había dado en el blanco, pero reaccionó rápidamente y replicó furioso. Suki Genjetsu observó la escena, dudando si intervenir. Observó cuidadosamente sus expresiones. Quería determinar si Noki y los demás también estaban actuando así a propósito para investigar los secretos de Uchiha Madara. Pero después de observar durante un buen rato, los dos nunca apartaron la mirada el uno del otro. Olvídense de mirar a Uchiha Madara. Ni siquiera estaban mirando a Chiyo. SSS. Suki Genjetsu aspiró bruscamente. ¿Podría ser que Noki y este Resi tuvieran alguna relación impropia? ¿Era Chiyo solo un accesorio para su coqueteo? Parece que tendría que intervenir después de todo. Deténganse. El que realmente ama a Chiyo soy yo. Suki Genjetsu dio un paso adelante con audacia. Capítulo 429. Cada uno más asombroso que el anterior viendo a todos discutir por ella, la anciana Chiyo misma quedó completamente atónita. Que Uchiha Madara apareciera, podía entenderlo. Pero ¿qué pasaba con todos estos otros apareciendo uno tras otro? La anciana Chiyo ya no tenía idea de cómo manejar esto. Dejó de intentar intervenir y decidió simplemente dejar que las cosas siguieran su curso. Esperaría y vería qué pretendían hacer estas personas. Uchiha Madara también estaba atónito. ¿Qué significaba toda esta gente apareciendo de repente? No quiera una cosa, pero ¿de dónde había salido este segundo Mizukage frente a él? A Madara no le importaban mucho los demás, pero el reanimado Suki Genjetsu lo ponía en guardia. ¿Y si ese hombre tenía el mismo objetivo que él, poniendo sus ojos en la reencarnación de la vida propia de Chiyo? Pero pronto, Madara descartó la idea. Su propio deseo de volver a la vida tenía razones específicas. Antes, solo los vivos podían convertirse en el Jinchuriki del 10 colas y activar el Tsukuyomi infinito. Ahora, necesitaba revivir para escapar de este cuerpo débil especialmente modificado por Senju Tobirama, y recuperar el Rinnegan de Nagato, o posiblemente el Rinnegan de Sasuke. En cuanto a los demás, no parecía haber ninguna necesidad real de que volvieran a la vida. Incluso cosas como las sensaciones físicas ya habían sido resueltas mediante técnicas desarrolladas. Comparados con los vivos, el único inconveniente real de los reanimados era su incapacidad para reproducirse. Mirándolo de esta manera, las cosas seguían seguras por ahora. Eso se decía Madara a sí mismo. Era más autoconforto que otra cosa. Si tuviera siquiera una fracción de su antigua fuerza, como el extremadamente debilitado Senju Hashirama reanimado durante los exámenes Chunin, se atrevería a desafiar a estas personas de frente. El problema era que estaba demasiado débil en este momento. Completamente impotente. Todo lo que podía hacer era observar. No era que no quisiera actuar. Era que actuar sería inútil y solo resultaría en humillación. Mejor mantener un comportamiento frío y distante y preservar su personalidad original. Solo con el nombre de Uchiha Madara, los demás aún podrían sentir un rastro de su antiguo poder y mostrarle algo de respeto. Lo que Madara no se daba cuenta era que era precisamente esa reputación persistente la que había atraído a todas estas personas aquí. Si estas personas pudieran superar el miedo instintivo enterrado en lo profundo de ellos, no necesitarían competir por la anciana Chiyo en absoluto. Podrían simplemente haberse abalanzado en grupo sobre Uchiha Madara directamente, y nadie habría podido detenerlos. El grupo continuó discutiendo, y con Jiraiya, naturalmente un maestro autor de cierta literatura para adultos, entre ellos, la conversación se estaba volviendo cada vez más extraña. Mi nombre, Jiraiya, resuena en todo el mundo ninja. Todos me conocen. Solo por el contenido de mis novelas pueden ver que poseo un conocimiento ilimitado. Solo estando conmigo puede Chiyo ser verdaderamente feliz. Tonterías. Ya te delataste. Viniste aquí solo para recopilar material para tus novelas. No te gusta Chiyo genuinamente en absoluto. Y además, yo, Resi del elemento lava, soy el verdadero hombre poderoso y renombrado del mundo ninja. ¿De qué sirve conocer un montón de trucos? Tu resistencia probablemente sea patéticamente corta. Solo yo, Resi, soy sinónimo de aguante. Todos lo saben. Así que ahora admites que ese eras tú. Noki intervino en voz baja. Resi, que había estado discutiendo con Jiraiya, se quedó helado un momento. Apretando los dientes, replicó. Por supuesto que ese no era yo, pero las descripciones ahí dentro son absolutamente precisas. ¿De qué sirve durar mucho? Vivir más no significa vivir mejor. Miren a este chico Noki.
Ha vivido mucho más que cualquiera de nosotros, y ahora está tan viejo y frágil que ni siquiera puede decir palabra. Todo lo que puede hacer es mirar impotente mientras la persona que ama le es arrebatada. Si me preguntan, Chiyo solo sería verdaderamente feliz conmigo. El clan Suki tiene la técnica de hidratación. Puede darle al cuerpo humano sensaciones nunca antes experimentadas. Y solo yo poseo la tiranía del vapor peligroso. El vapor de agua puede explotar repetidamente y reiniciarse infinitamente, creando un ciclo interminable de calor y frío. Ja, pues yo tengo el elemento lava y la transformación de bestia con cola. Yo. Jiraiya todavía estaba dolido porque Rshi había tocado un punto sensible, pero al ver a Suki Genjutsu y Rshi comenzar a discutir de nuevo, inmediatamente quiso volver a entrar. En este punto, la anciana Chiyo ya no importaba. El orgullo masculino se había apoderado por completo. Pero por un momento, Jiraiya no pudo pensar en su propia ventaja. ¿Qué tenía él? ¿El modo sabio? Eso no funcionaría. El modo sabio mejoraba la percepción, y su aumento de poder no podía compararse con la transformación de bestia con cola de Rshi. ¿El aceite de sapo? ¿De qué servía eso? Espera. Jiraiya de repente pensó en Sarutobi Hiruzen, quien todavía estaba escondido en las sombras. Ya lo tengo. El enma de Sarutobi Sensei puede transformarse en el bastón adamantino, el arma Rui que cambia de forma. Ustedes no tienen nada parecido, ¿verdad? Jiraiya dijo presuntuoso. ¿Qué tiene que ver tu sensei contigo? Rshi hizo una pausa, luego lanzó a Jiraiya una mirada de desprecio. Mi sensei ya está muerto, así que sus pertenencias naturalmente me pasan a mí. ¿Qué tiene de malo que tome prestado a Enma? Jiraiya replicó, completamente desvergonzado pero confiado. Suki Genjutsu entendió de inmediato. No era de extrañar que Jiraiya antes hubiera sacado ese libro titulado Suprema Décimo. La esposa del sensei, Biwako. Así que esa era la razón. Al escuchar las tonterías de Jiraiya arrastrándolo a él, Sarutobi Hiruzen finalmente no pudo quedarse quieto por más tiempo. Si esto continuaba, una vez que Jiraiya se quedara sin argumentos, definitivamente comenzaría a usar las cartas de Hiruzen a continuación. Dado que actualmente estaba disfrazado de Shimura Dance, también podría tomar acción directa. Me llevaré a Chiyo para mí. Ustedes pueden seguir discutiendo. Una figura oscura saltó de repente desde un techo cercano, cargó a la anciana Chiyo y huyó a lo lejos. Los que estaban discutiendo, y los que observaban el espectáculo, quedaron atónitos. Mientras el pescador pelea con la almeja, el tercero se beneficia. ¿Quién era este experto ahora? Incluso la anciana Chiyo misma no reaccionó a tiempo. Acababa de estar reflexionando. Cada una de las personas aquí tenía una determinación y una paciencia que podían asombrar al mundo. Sus armas secretas eran aún más inesperadamente sorprendentes. En cuanto a la vergüenza, ¿de qué había que avergonzarse? A su edad, ¿qué no había visto? No era ninguna chica joven. Además, las chicas de hoy en día podrían ni siquiera saber menos que ella. Con gente como Jiraiya y Ataque Kakashi difundiendo material explícito por todo el mundo ninja, era verdaderamente problemático. Maldita sea. Es Dance. ¿Por qué está aquí? ¿Alguien más también dominó la técnica de reanimación? El grito de Jiraiya devolvió a todos a la realidad. Siguiendo su línea de pensamiento, todos giraron simultáneamente para mirar a Uchiha Madara. Interrogación de cierre. Madara mostró una expresión desconcertada. Ahora él estaba cargando con la culpa. Si realmente fuera obra suya, ¿cómo podrían no saberlo? Pero pensándolo bien, ¿quién más en el mundo ninja podría usar la técnica de reanimación ahora? Eliminar todas las respuestas incorrectas, y lo que quedaba realmente apuntaba a su propia facción. ¿Podría ser que Setsu Negro y Setsu Blanco hubieran venido a ayudarlo? Madara cayó en profunda reflexión. Si ese fuera el caso, ¿por qué no habían hecho ningún contacto con él? No podía ser por evitar la exposición. Porque miren, sin ningún contacto, todos lo sospechaban de todos modos. Así que, los ojos de Madara se abrieron de repente de par en par al darse cuenta de otra posibilidad. Dance simplemente había sido reanimado normalmente, pero como conocía los sellos manuales de la técnica de reanimación, había liberado el contrato y obtenido libertad de movimiento. Ahora, el objetivo de Dance era el mismo que el suyo: encontrar a la anciana Chiyo y revivirse a sí mismo. Capítulo 430. Madara. He sido revivido. Uchiha Madara llegó a su conclusión, pero era completamente inútil. No tenía fuerza. Olvídense de arrebatarle de vuelta a la anciana Chiyo. Incluso correr unos pasos podría romperle las piernas. Todo lo que podía hacer era mantener una expresión fría, con la mirada recorriendo a la multitud.
En este momento, solo podía depositar sus esperanzas en estas personas y rezar para que trajeran a Chiyo de vuelta. Si Chiyo terminaba en sus manos, al menos no desperdiciarían su única oportunidad de revivir a alguien, independientemente de si le darían esa oportunidad a él. Sin embargo, la primera en actuar no fue ninguno de los pretendientes de Chiyo, sino Pakura. En el momento en que Pakura vio a Dance secuestrar a la anciana Chiyo, de inmediato dejó de esconderse, saltó y agitó las manos en el aire. Bolas de fuego del elemento quemadura giraban a su alrededor, y usando su fuerza centrífuga, lanzó varias de ellas hacia Dance. Pero, justo antes de golpearlo, las bolas de fuego se detuvieron. Dance continuó corriendo a lo lejos con la anciana Chiyo en brazos. Pakura no tuvo más remedio que continuar la persecución. Al mismo tiempo, confirmó que su oponente era muy experimentado en combate. Claramente entendía que ella no atacaría de verdad, así que no hizo ningún intento de esquivar ni de contraatacar con ninjutsu. El elemento quemadura de Pakura era a menudo llamado una versión de bajo grado de las esferas de la verdad. Las bolas de fuego usualmente flotaban a su alrededor como esferas de la verdad, y al usarlas, podían cambiar libremente de forma, tamaño y posición. Una vez que el elemento quemadura tocaba a una persona, evaporaba por completo toda la humedad de su cuerpo, convirtiéndola en un cadáver momificado. Para el cuerpo de un ninja, ser golpeado por una bola de fuego del elemento quemadura era esencialmente no diferente a ser golpeado por una esfera de la verdad. La única diferencia era que el elemento quemadura podía bloquearse con ninjutsu. Su ataque anterior había tenido la intención de forzar a Dance a revelar una abertura, pero no esperaba que él lo viera por completo. Dance sabía que ella no arriesgaría golpear a la anciana Chiyo junto con él, así que las bolas de fuego estaban destinadas a detenerse. Ustedes, dejen de quedar separados como idiotas. Si quieren que la anciana Chiyo se case con ustedes, entonces dense prisa y ayuden a rescatarla. Pakura sabía que sus habilidades eran más adecuadas para aniquilar gente que para manejar una misión de rescate de alta dificultad. Así que antes de continuar su persecución, lanzó esas palabras por encima del hombro. Los demás finalmente reaccionaron y comenzaron a perseguir a Dance. Jiraiya, quien había hablado primero antes, había desviado deliberadamente el tema para hacer que todos sospecharan de Uchiha Madara, con la intención de ganar tiempo para que Sarutobi Hiruzen pudiera llevarse a Chiyo. Ahora no tenía más remedio que apretar los dientes y unirse también a la persecución. De lo contrario, se vería demasiado sospechoso. ¿Qué quieres decir con casarse por debajo de su nivel? Mientras perseguía, Tsuki Genjutsu expresó su descontento con las palabras anteriores de Pakura. Que hubiera matrimonio o no importaba. Él en realidad no estaba intentando cortejar a Chiyo de todos modos. El punto clave era la frase casarse por debajo de su nivel, que hacía sonar como si ellos fueran de bajo estatus. Él era un Mizukage. Retirada del mercado significa que ya no está a la venta. Jiraiya respondió instintivamente. Interrogación de cierre. Sas. ¿Te atreves a difamar el honor de la anciana Chiyo, ninja de Konoha? Pakura, que había estado a la cabeza, se giró de repente, abofeteó a Jiraiya, y luego continuó la persecución sin detenerse. Jiraiya se cubrió el rostro, sintiéndose agraviado. ¿Había dicho algo malo? Como novelista, estaba muy familiarizado con el término retirada del mercado. ¿No significaba simplemente que algo ya no estaba a la venta? Espera. Jiraiya de repente se dio cuenta. Que la anciana Chiyo fuera retirada del mercado, que ya no estuviera a la venta, ¿no estaba eso insinuando que ella era? Sí, probablemente merecía esa bofetada. Jiraiya se frotó el rostro, incapaz de quejarse. Todo lo que podía hacer era esperar que el viejo corriera más rápido, los despistara y le explicara las cosas con claridad a Chiyo. De lo contrario, esa bofetada habría sido en vano. Espera, si dejamos a Uchiha Madara ahí solo sin nadie que lo vigile, ¿y si tiene algún tipo de plan? Jiraiya de repente habló de nuevo. Parte de esta preocupación era genuina, pero otra parte era para interferir con la persecución, dándole a Sarutobi Hiruzen una oportunidad de escapar. Observando la figura adelante, casi alcanzada por el volador Noki, Jiraiya gimió interiormente. Si tan solo hubiera estado trabajando con Namikaze Minato. Podrían simplemente haber usado el dios del trueno volador a mitad de camino y desaparecer al instante. Uchiha Madara se sentó allí, esperando. Al poco tiempo, la anciana Chiyo fue traída de vuelta. Ella despidió a los demás y le dio su respuesta. Aunque su plan de cortejarla había fallado, su argumento, revivir a una persona para permitir la revivificación de otras, la había persuadido. Así que, la anciana Chiyo convocó al Kazekage, Gaara, quien también era el Jinchuriki del Unakola Shukaku, para que asistiera.
La técnica del renacer del Rine requería no solo el sacrificio de la vida propia, sino también una cantidad masiva de chakra como apoyo. En el caso original de revivir a Gaara, solo había sido posible con el chakra de Uzumaki Naruto. Por su cuenta, la anciana Chiyo en realidad no podía lograr nada. Y así, en medio de una risa salvaje, Uchiha Madara fue revivido. Aunque no tenía ojos después de la revivificación, no importaba. Esto ya era suficiente. Activando el Susanoo, capturó de inmediato al Jinchuriki de Lunacola. Después de eso, se dirigió a Megakure. Bajo el poder abrumador del Susanoo, incluso Nagato, quien poseía el Rinnegan, no era rival para él. Al final, Madara lo derrotó, recuperó sus ojos y activó el limbo. Con su Rinnegan restaurado, Uchiha Madara convocó la estatua Ger y selló primero a Lunacola Shukaku en ella. A continuación, era hora de arrasar el mundo ninja y recolectar las bestias con cola restantes. Él finalmente se convertiría en el Jinchuriki del 10 colas. A las afueras de Amegakure, en la pequeña cabaña Narusasu, apareció el hombre enmascarado. Ya había explorado los alrededores. Hoy era el día en que tomaría el Rinnegan de Sasuke. Silenciosamente, el hombre enmascarado entró en la habitación de Sasuke y extendió la mano hacia los ojos del dormido Sasuke. Pop. Skish. Una sonrisa triunfante apareció bajo su máscara. Pero al segundo siguiente, su expresión se congeló. Algo no cuadraba. El hombre enmascarado de repente golpeó a Uchiha Sasuke. Con un estallido, Sasuke se transformó en un Uzumaki Naruto boca abajo. Sasuke no estaba aquí en absoluto. Antes de irse, Sasuke había usado Genjutsu en Naruto, transformándolo en la apariencia de Sasuke, e incluso lo había puesto boca abajo. El hombre enmascarado había pensado que estaba agarrando globos oculares, pero en realidad su rostro se puso lívido. Quiso retirarse de inmediato, pero después de pensarlo bien, fue a lavarse las manos primero. Entonces, ¿dónde estaba Sasuke? Por supuesto, en la aldea de Sunagakure. Para dominar mejor el uso del Rinnegan, Sasuke inicialmente planeó consultar a Nagato. Pero luego lo reconsideró. Nagato no era del clan Uchiha. Había alguien más adecuado. Así que Sasuke encontró a su hermano mayor, Uchiha Itachi, y juntos fueron a Sunagakure a buscar a Uchiha Madara. Itachi también poseía un par de Rinnegan del futuro Sasuke. Aunque no tenía intención de trasplantarlos todavía, aún necesitaría usarlos si fuera necesario. Así que, al igual que Sasuke, Itachi necesitaba familiarizarse con las habilidades del Rinnegan. Entonces, los dos hermanos usaron Genjutsu en el impotente Madara, extrayendo las técnicas para usar el Rinnegan desde dentro de la ilusión.